Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio y poder tener en estos minutos algunos pensamientos de la palabra de Dios que seguramente nos van a edificar y ayudar. Antes de continuar, vamos a tener una oración para pedir al Señor que Él realmente guíe esta palabra. Bendito Padre, gracias te damos por esta reunión de oración que hemos tenido. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has cuidado hasta aquí, Señor, y dejamos todos estos motivos que hemos presentado en tus manos, Señor, para que tú, Señor, puedas obrar en forma personal en cada uno de ellos. Señor, ayúdanos a confiar y a esperar en ti, a buscarte cada día más. Señor, bendice tu palabra que ahora compartiré y que realmente sea ella la que realmente traiga paz a nuestros corazones, pero también nos enseñe a vivir de una manera que te agrade, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy quisiera compartir algunos pensamientos y sacar algunas lecciones de fe, como yo le llamo, del profeta Elías. Tal vez continúe con algunos de estos pensamientos en forma escrita o tal vez por audio en próximos días, pero quisiera que aprovechemos unos minutos para encontrar algunas enseñanzas que se encuentran en el libro de Primera Reyes capítulo 17. Así que les invito a que ustedes puedan buscar allí en sus Biblias el libro de Primera Reyes capítulo 17. Y vamos a empezar a ver algunas características de este hombre que aparece en la Biblia y que aparece en esta historia que vamos a ir viendo y que aparece de manera abrupta, ¿no es cierto? Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 17 y después vamos a sacar algunas lecciones, algunos pensamientos para nosotros. Dice así, Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hasta aquí nomás en la palabra de Dios en este momento. Como decía antes de leer estos textos de la palabra de Dios, Elías es un hombre que aparece en forma abrupta en este capítulo 17 de Primera Reyes y no tenemos muchas referencias de él. Solo dice que era de los moradores de Galaad. Esto nos permite entender sobre su preparación natural, que siempre, hermanos, ejerce una influencia poderosa en la formación del carácter. Los habitantes de aquellas colinas donde estaba Galaad reflejaban la naturaleza de ese medio ambiente, ¿no? Eran bruscos, eran toscos y también austeros, y habitaban en aldeas rústicas y subsistían de sus rebaños. Esto es lo que nosotros podemos encontrar cuando uno busca un poco la historia de ese lugar, ¿no es cierto? Ahora, Elías era un hombre curtido por la vida al aire libre, que le permite soportar grandes esfuerzos físicos. Pero aquí en el primer versículo que nos relata la palabra de Dios, en el versículo 1 de este capítulo 17 de Primera Reyes, hay una frase que permite tener una idea definida de la índole espiritual de este hombre. Dice allí: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Digamos, también lo podemos ver esto en Primera Reyes capítulo 19 y versículo 10. Elías tomaba la gloria de Dios muy en serio.
y para él la honra de su nombre significaba más que todas las demás cosas, mis hermanos. En consecuencia, a medida que iba conociendo mejor el terrible alcance de la apostasía que estaba pasando Israel, debió de sentirse profundamente afligido, ¿no? Es probable que Elías se preguntara cómo debo obrar, ¿no? ¿Qué podía hacer él? Un hombre del desierto, rudo e inculto, ¿no? Cuanto más lo meditaba, más difícil seguramente le parecería la situación, ¿no? Ahora, Satanás sin duda le susurraba diciéndole, no puedes hacer nada, la situación es desesperada, porque realmente así era, el estado de apostasía y de alejamiento de Dios que sufría la nación, ¿no? Ahora, había una cosa que Elías podía hacer, y esa cosa era orar. Y así lo hizo, ¿no? Como vemos en Santiago capítulo 5, dice allí el versículo 17, que él oró fervientemente, oró porque estaba seguro de que el Señor vive y lo gobierna todo. Él oró porque se daba cuenta de que Dios es todopoderoso y que para él todas las cosas son posibles. También oró porque sentía su profunda debilidad e insuficiencia y por lo tanto se inclinó ante aquel que está vestido de poder y que es infinito y suficiente en sí mismo. Y yo pienso, mis hermanos, y esta es una pregunta que me hago y que por supuesto la puedo extender a cada uno de ustedes también, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer en medio de una sociedad malvada y de cristianos que muestran infidelidad a Dios y desobediencia a su palabra? Tal vez sí puedo hacer, pero ¿estoy orando con fervor, con insistencia, con compromiso? Esa es la pregunta que me hago, porque indudablemente, más allá de lo que yo pueda hacer, o de lo que ustedes, cada uno de ustedes pueda hacer, vemos en Elías un hombre que tenía no solamente convicciones, sino que estaba realmente comprometido en conocer más al Señor, oraba fervientemente, con insistencia, con real compromiso, ¿no es cierto? Ahora, dice allí en el texto que hemos leído, en el versículo 1, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Ahora, ¿cuál era digamos, el secreto del coraje de Elías y cómo explicamos su fortaleza? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice claramente que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Esto en el mismo versículo que antes mencioné de Santiago 5:17, ¿no? Él era solo un hombre, sin embargo, no tembló en la presencia del rey Acab. Aunque era hombre, tenía esa fortaleza y ese poder para cerrar las ventanas del cielo y secar los arroyos de la tierra. Entonces, la pregunta surge, ¿cómo explicar la certeza con que predijo la prolongada sequía y su confianza en que todo sería según su palabra? ¿Cómo fue que alguien tan débil en sí mismo vino a ser poderoso en Dios? Bueno, hay algunas razones del poder de Elías. El profeta no comenzó sus súplicas fervientes, como nos dice la palabra acá, después de comparecer ante Acab, sino al menos 6 meses antes. Ahí está la explicación de su seguridad y resolución ante el rey. Y miren, hermanos, y también esto es para mí, sobre todo para mí, la oración en privado era la base del poder en público con que podía mantenerse en la presencia del rey, porque se había arrodillado humildemente ante Dios, ¿no? Es decir, que él oró fervientemente. La suya no era una oración carente de espíritu que nada conseguía, sino una oración de todo corazón, eficaz, ferviente. Para él, mis hermanos, el Señor era una realidad viva. El reconocimiento de Dios había
desaparecido en todas partes en ese momento en Israel. Pero ni la opinión pública ni la práctica general que se llevaba a cabo en la nación podían influir en el ánimo de este hombre de Dios, de este profeta, ¿no? Elías también era consciente de estar en su presencia, porque él dice en este versículo 1, en cuya presencia estoy, ¿no? Qué bueno es que él tenía conciencia de la presencia de Dios. Sabía que aunque estaba ante el rey Acab, estaba en la presencia de uno infinitamente mayor que todos los reyes de la tierra, ¿no? Vive el Señor de Israel en cuya presencia estoy, él dice, ¿no? Y eso revela claramente el fundamento sobre el que su alma reposaba mientras llevaba a cabo esa difícil tarea, ¿no? Entonces, oración privada, conocimiento y conciencia de la presencia de Dios nos preparan en autoridad para enfrentar a cualquier adversario, ¿no? Y dice el versículo 2 y 3 de este capítulo 17 de Primera Reyes, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. La orden del Señor al profeta Elías no era sólo para darle un refugio seguro contra la ira de Acab y de Jezabel, ¿no?, sino para mostrar su enojo contra su pueblo apóstata. La desaparición del profeta de la vida pública era un juicio adicional contra la nación. Fue para la gloria de Dios y para bien del profeta que el Señor le dijo, apártate de aquí, escóndete. Fue, podríamos decir así, un llamamiento a la separación. Acab era un rey apóstata. La Biblia nos dice que todos los reyes de Israel hicieron lo malo, pero él fue quien hizo más mal que los otros, ¿no? Es decir, era un rey apóstata y su esposa era una pagana que lo inclinó y lo llevó justamente a adorar a otros dioses, ¿no? La idolatría abundaba por todas partes, ¿no? Entonces fue por el bien del profeta que el Señor le mandó a esconderse, pero además del furor del rey, Elías estaba en peligro de otra cosa. Y esto es muy importante que lo meditemos, ¿no? El éxito de sus oraciones podía convertirse en una trampa, podía llenarlo de orgullo e incluso endurecer su corazón ante la calamidad que estaba asolando a Israel, ¿no? El profeta necesitaba una instrucción en secreto que fuera más amplia aún, si es que había de estar capacitado para hablar de nuevo en público de parte de Dios, ¿no? Y miren, hermanos, hacemos un paréntesis un momento acá. El hombre que Dios usa, y obviamente la mujer que Dios usa, debe mantenerse sumiso, tiene que experimentar la disciplina, que muchas veces es severa, ¿no es cierto?, de parte del Señor y que implica morir al yo. Es algo que realmente Dios trabaja con cualquier hombre y cualquier mujer de Dios, ¿no? Y el profeta pasaría 3 años más en soledad. A veces solo retirándonos de la vida pública y estando solas con Dios es que podemos aprender que no somos nada. Dios dice a menudo a sus siervos, apártate de aquí, escóndete. A veces por medio de la frustración de sus esperanzas ministeriales o por un tiempo de aflicción o por una pérdida sensible es que se cumple ese propósito divino, ¿no? Ahora, todo siervo que Dios quiere usar ha de pasar por la experiencia de la prueba de Querit. El Señor le dice en estos versículos 2 y 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, ¿no es cierto? Y es importante que esa experiencia de la prueba del Querit puede permitir prepararnos para el triunfo del Carmelo, como tuvo él luego con esos falsos profetas, ¿no es cierto?, en ese
en esa confrontación que hubo, ¿no es cierto? Y este es un principio invariable en los caminos del Señor. Miren, José sufrió la indignidad de la cisterna y la prisión antes de llegar a ser gobernador de todo Egipto, ¿no? Moisés pasó la tercera parte de su larga vida detrás del desierto, ¿no? Antes de que el Señor le concediera el honor de sacar a su pueblo de la casa de servidumbre, ¿no? De Egipto. David también tuvo que aprender de la suficiencia del poder de Dios en el campo antes de ir y matar a Goliat en presencia de los ejércitos de Israel y de los filisteos, ¿no? Y sepamos esto, mis hermanos, que ser obedientes a la voz de Dios requerirá muchas veces padecer. Y uno debe tomar ese precioso ejemplo del Señor Jesucristo, escrito en Hebreos 5:8, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Qué verdad está tan grande y tan maravillosa que, digamos, aún el Hijo de Dios tuvo que vivir. Aquí vemos, en estos versículos que hemos leído, digamos, cómo Dios puede trabajar en el corazón de aquel hombre o mujer que Dios quiere usar, ¿no? Leemos también los versículos que siguen, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, dice. Después dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí vemos el orden, ¿no? Primero el mandato divino y luego la bendita promesa, ¿no? Si Elías cumplía el mandato del Señor sería alimentado sobrenaturalmente, ¿no? Y miren, hermanos, la mayoría de las promesas de Dios son condicionadas. Es decir, Dios nunca premia la incredulidad ni la desobediencia. Nosotros somos nuestros peores enemigos y nos perdemos mucho por nuestra maldad. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, en el versículo 5 que hemos leído también, ¿no? Entonces el profeta se sujetó a la voluntad del Señor, ¿no? Estaba preparado tanto para llevar el mensaje al rey como para depender de los cuervos. Qué maravilloso es esto, ¿no? Mis hermanos, porque él estuvo nada menos que delante de la presencia del rey de Israel, un rey malvado, por cierto, pero también era humilde como para poder ser alimentado por unos cuervos, ¿no? Entonces Elías fue obediente y no dudó de que Dios cubriría todas sus necesidades. Y esta es la, podríamos decir así, la urgente necesidad en nuestros días, ¿no? Se habla mucho de los preceptos divinos, pero se camina muy poco de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces necesitamos aplicar a nuestras vidas estas verdades que ya conocemos de la palabra de Dios, mis hermanos. Qué bueno es cuando uno empieza a aplicar y a ver en su propia vida que está viviendo lo que Dios nos enseña. Dice el versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, ¿no? Ahora, él estaba en el arroyo de Querit, pero después de un tiempo el arroyo se secó. Seguramente se trataba de un torrente que descendía de un monte, ¿no? Elías recibía el agua por medio de la providencia ordinaria, pero ahora el curso de la naturaleza estaba alterado. El propósito de Dios estaba cumplido y había llegado la hora de que el profeta fuera hacia otro escondite, ¿no? Que el arroyo se secase, mis hermanos, era un poderoso recordatorio para Elías de la naturaleza transitoria de todo lo mundano, ¿no? Porque dice 1 Corintios 7:31, la apariencia de este mundo se pasa. Todas las cosas terrenales están marcadas con el sello del cambio y la decadencia, mis hermanos. Nada hay estable bajo el sol. Por eso deberíamos estar preparados para los cambios repentinos en nuestras circunstancias, que muchas veces son realmente difíciles, ¿no? Como el domingo nos habló Cristian respecto a justamente al tema de las pruebas y que muchas veces esas pruebas vienen sin avisar, ¿no?
Entonces, nosotros deberíamos estar preparados para los cambios en nuestras circunstancias, ¿no? Ahora, como hasta entonces los cuervos seguían llevando al profeta carne y pan para comer cada mañana y cada tarde, pero él no podía subsistir sin agua, ¿no? Pero, ¿por qué no habría de proveer Dios del agua de modo milagroso como hacía con la comida? Bueno, con toda seguridad podía hacerlo. Seguro que podía hacerlo, mis hermanos. Ahora, el Señor no está limitado a ningún método, sino que tiene varias maneras de producir los mismos resultados, ¿no? A veces Dios obra de un modo y a veces de otro, porque Dios es soberano, mis hermanos, Dios es soberano, y siempre obra según su buena voluntad, y lo hace así para desplegar su absoluta suficiencia, para exhibir su sabiduría múltiple y para demostrar la grandeza de su poder, ¿no? Y el versículo entonces 7 dice que el arroyo se secó. Ahora, Querit no tendría agua siempre, ni siquiera para el profeta, ¿no? El mismo Elías habría de sentir lo terrible de su propio anuncio, ¿no? Él dijo, no va a haber agua hasta que por mi palabra vuelva. Y bueno, él vio el propio efecto de su propia palabra que Dios le había dado, ¿no? Y en ocasiones, mis hermanos, Dios permite que sus hijos amados seamos envueltos en situaciones difíciles. El propio pueblo de Dios, aunque es objeto del amor eterno, no está exento porque, como nos dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. ¿Y esto por qué? Bueno, por varias razones y propósitos, ¿no? Uno de ellos es el sacar nuestros corazones, de las cosas de aquí abajo. Y hacer que nosotros pongamos nuestros afectos en las cosas de arriba. ¿Cuánto estamos enfocados en las cosas de aquí abajo, mis hermanos? Y entonces a veces las circunstancias que Dios permite es para que nosotros empecemos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, como nos enseña la palabra de Dios. Y tratemos de ver a Elías allí, ¿no? En Querit. La sequía era general, el hambre por todo el país, y ahora su propio arroyo, donde él estaba, donde él podía beber, se secaba, ¿no? El agua seguramente disminuyó gradualmente hasta que un día no hubo más. Y quizás él se habrá preguntado, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Debo permanecer aquí y morir? ¿Dios se olvidó de mí? Y aunque él estaba en el lugar designado por Dios, Elías no estaba exento de algunos profundos pensamientos que son siempre la disciplina necesaria para la vida de fe. Es verdad que por su obediencia al Señor, los cuervos le habían traído comida y que el arroyo había seguido su tranquilo cauce, ¿no es cierto? Pero la fe habla, o mejor dicho, debía ser probada y desarrollada. El siervo de Dios, la sierva de Dios, tendrá que pasar de clase en la escuela del Señor, y después de haber aprendido, por la gracia del Señor, las difíciles lecciones, una a una podrá avanzar y dominar otras lecciones y otras pruebas todavía más difíciles, ¿no? Quizás tendremos que enfrentarnos con el arroyo cada vez más seco del reconocimiento, de la salud que se debilita, de los negocios que aflojan, de la amistad que se deteriora. Un arroyo que se seca es un verdadero problema. Ahora, ¿por qué permite Dios que se seque el arroyo? Para enseñarnos a confiar en Él y no en sus bendiciones, mis hermanos. Para aprender a confiar en Él y no en sus bendiciones, no en lo que Él hace o en lo que Él nos da, ¿no? Y tengamos en cuenta esto, por regla general el Señor no provee a su pueblo por mucho tiempo de la misma manera y por los mismos medios, no sea que confiemos en estos medios y no esperemos en Él. Tarde o temprano Dios muestra cuánto
dependemos de Él aún para recibir los beneficios cotidianos. Por eso el corazón del profeta Elías fue puesto a prueba, para ver si su confianza estaba en Querid o en el Dios viviente. Así es en su trato con nosotros el Señor, ¿no? A menudo creemos que confiamos en el Señor cuando en realidad descansamos en las circunstancias cómodas. Y cuando se vuelven incómodas, mis hermanos, ¿cuánta fe tenemos? Que el Señor nos ayude a través de esta palabra y de estas lecciones de fe a poder entender que también los hombres, las mujeres de Dios son probados y el propósito siempre es avanzar un nivel mayor y que Dios permite todo para nuestro bien, mis hermanos. Y no olvidemos esta gran lección que vimos hoy, ¿no? Que muchas veces Dios va a probarnos para saber si nuestra confianza está en Él o si estamos confiando en las circunstancias cómodas, ¿no? Que realmente podamos hacer la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, descansando en Él, esperando en los tiempos difíciles, porque Él no nos va a dejar. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga.